Dios. Entonces, nuestras obras, nuestros actos, nuestra vida debe glorificar a Dios, porque la forma de doctrina que tenemos es con base a eso. Nosotros estamos llamados para glorificar a Dios, pero para poder glorificar a Dios tenemos que recordarnos, que no se nos olvide, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, que Dios en su gracia nos ha hecho libres, que si nos esclavizamos es porque nosotros queremos, porque cuando conocemos el Evangelio, que es la mejor demostración del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué el Evangelio es la demostración del amor de Dios? Porque la Biblia dice que el Evangelio que yo predico, primero a los Corintios 15, que Jesucristo murió por nuestros pecados, porque así estaba escrito, y fue sepultado porque realmente murió. El soldado romano se convenció de que había muerto cuando le hundió la lanza en el costado y salió sangre y por último agua. O sea, no le quedó ni una sola gotica de sangre. Derramó toda su sangre, derramó su vida. Y entonces dice la Biblia que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después se apareció vivo a más de 500 hermanos, incluyendo los apóstoles, sus seguidores y todos los demás. Entonces, aquí nos habla que esa persona que ha conocido el Evangelio, que ha sido entregada a una forma de doctrina cristiana, esa persona debe tener una forma de pensar diferente al sistema mundano de cosas que nos rodea. Y cuando una persona logra eso porque se arrepiente de corazón, porque se convierte, o sea, porque cambia de camino, deja su propio camino y agarra el camino de Dios, que es Jesucristo, entonces ya su vida es la vida del Espíritu. Ya anda en el Espíritu, ya vive por el Espíritu y por el Espíritu hace morir sus viejas costumbres, sus viejas tradiciones, sus viejas formas de pensar, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. También en Efesios dice, el capítulo 4 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. ¿Y por qué? Bueno, usted lea los versículos anteriores y posteriores y se dará cuenta en qué base le dice el apóstol que se renueven en el espíritu de su mente. Es preciso entonces que uno se arrepienta y se convierta, porque comenzará a experimentar la nueva vida. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso él también dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Porque uno puede hacer con las manos muchas cosas, pero él dice, lo que es bueno. Dice, para que tengáis para compartir con las necesidades de los demás. Entonces, fíjense que el espíritu del cambio de forma de pensar es que uno pueda servirle a los demás. Entonces, es importante que nosotros nos examinemos y miremos hasta dónde ha cambiado el espíritu de nuestra mente. Porque dice todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, lo que hay virtud, lo que habéis oído de mí, lo que aprendisteis, lo que sea digno de encomio, si hay alguna virtud. Dice, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno piensa bien, actúa bien, porque hay un proverbio que dice, tales son sus pensamientos, tal es él. Entonces, esto se logra por medio del Evangelio. O sea, cuando yo creo al Evangelio, yo me vuelvo de mi propio camino. Yo renuncio a mi camino y me vuelvo al camino de Dios, que es Jesucristo. Y cuando comienzo a caminar de la mano de Jesucristo y comienzo a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, entonces yo me doy cuenta que vale la pena haberse arrepentido y haber cambiado de forma de pensar. Entonces ya uno será obediente. Y la Biblia dice eso, dice
que fuimos llamados para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso quiere decir que fuimos llamados a salir del pecado, o sea, a obedecer y a ser santos. Porque cuando la sangre de Jesucristo te rocía, te limpia, ya entonces tú vienes a ser santo. No necesitas hacer milagros ni necesitas hacer ninguna obra humana para ser santo, ¿no? La sangre de Jesucristo, la que se derramó en la cruz del Calvario, es la que te da la posibilidad al tú dejar tu propio camino y volverte al de Dios, que es arrepentimiento, a ser santo, o sea, a consagrarte, a dedicarte